Hola, buenas noches. Mi nombre es Andrés García Galvis, doctorante del doctorado en educación de la UPEL. Hoy vengo a presentar lo que es toda esta cuestión del podcast de pentadimensionalidad sobre redes virtuales de aprendizaje con inteligencia artificial generativa y mostrar cuáles serían las estrategias para el desarrollo de competencias críticas en la educación secundaria. Bueno, entonces, pues teniendo en cuenta esto, vamos a desarrollar lo que es la introducción, todo este elemento pentadimensional, o sea, las 5 dimensiones que van a orientar mi investigación educativa. Vamos a tener 5 dimensiones que guíen la integración crítica de la inteligencia artificial generativa en la enseñanza y su relevancia al articular la teoría, la práctica y la transformación social. Si esto lo podemos ver desde ya, es fundamental tener en cuenta que la inteligencia artificial ha influido, influye e influirá en muchos ámbitos de la vida humana y me va a centrar cuál sería su impacto en la educación. ¿Sí? O sea, si la inteligencia artificial desarrolla, ¿qué desarrolla inteligencia artificial? O si por el contrario afecta. Eso sería pues como el eje de la investigación. Para entrarnos acá en la dimensión epistemológica, pues vamos a ver todos estos fundamentos del conectivismo, que es una teoría propuesta por Siemens y Downs a principios de los años 2000, que es toda la teoría de redes pero aplicada a la educación. Vamos a trabajar también con el pensamiento crítico, ¿sí? Como este autor Ennis, básicamente lo que nos muestra es cómo el pensamiento crítico se va transformando y se va adaptando a través de todos estos elementos. Pero si tenemos una herramienta que piensa nosotros, ahí es donde uno empezaría a decir, bueno, se puede desarrollar pensamiento crítico o no utilizando la IA, ¿sí? Y también debemos analizar todo ese aprendizaje en red, ¿sí? Y cómo el aprendizaje en red debe tener un fundamento crítico desde el principio. Entonces, bueno, teniendo en cuenta esto, pasamos a la dimensión axiológica, todo lo que tiene que ver con los valores como inclusión, equidad y responsabilidad ética, la cual se va a manejar desde todos estos elementos de la inteligencia artificial, ¿sí? También se promueve el uso de la transparente de la inteligencia artificial, lo que conoce como ética de la IA. Las inteligencias artificiales tienen unos sesgos ideológicos, entonces no son lo mismo las inteligencias artificiales europeas, las inteligencias artificiales estadounidenses o las inteligencias artificiales chinas. Por ejemplo, un mismo tema, la misma pregunta, pero en diferentes inteligencias artificiales me dan respuestas diferentes, ¿sí? Porque tienen unos sesgos, unas limitaciones desde su entrenamiento. Entonces también debemos tener en cuenta el impacto que tiene al formar estudiantes críticos frente a estos sesgos tecnológicos, o sea, que ellos sepan que no todo lo que diga ahí es verdad, o sea, que tengan esa capacidad crítica al momento de desarrollar su trabajo. Tenemos también toda esta dimensión teleológica, cuyo propósito es fortalecer las competencias críticas en secundaria e integrar redes virtuales de aprendizaje e inteligencia artificial generativa. Eso sería la base. ¿Sí? Toda la red virtual, por ejemplo Google Classroom, Moodle, todos estos LMS integrados a través de la IA. ¿Cómo la IA me permite integrar estas nuevas herramientas? Y la proyección, que sería un modelo replicable, un modelo didáctico replicable e innovador. O sea, no simplemente dejarlo esto en un grupo focal y ya, sino ir más allá. ¿Sí? Como esto tiene un potencial de abarcar grandes volúmenes de estudiantes y no quedarnos simplemente como, bueno, el tablero y ya, y el marcador, sino cómo la inteligencia artificial nos puede ayudar a desarrollar estas habilidades en los estudiantes. También tenemos una dimensión sociológica, pues que sería reducir las brechas educativas, contribuir a la participación crítica y responsable de todos los actores educativos dentro del proceso y empoderar a docentes y estudiantes frente al uso de la inteligencia artificial. Esto llegó para quedarse. Desde mi rol docente me he dado cuenta que ya los estudiantes todos presentan trabajos muy buenos, pero ya cuando uno hace la retroalimentación, bueno, ¿y por qué hiciste tal cosa? Los niños como, uy, son niños de 13, 14 años que se limitan únicamente a transcribir, como si fueran escribas de la inteligencia artificial al cuaderno, pero entonces no está haciendo el proceso acá. ¿O qué proceso está desarrollando? Eso es lo que quiero como abordar allí. Y ya digamos en la
dimensión pedagógica sería cuál es el rol, el papel de estas redes virtuales de aprendizaje soportadas con inteligencia artificial en el lenguaje y la literatura, ¿sí? Cómo esto puede desarrollarse desde el lenguaje, potenciar la lectura, la escritura, procesos de argumentación, que son fundamentales dentro del mismo desarrollo académico de los estudiantes, y cómo favorecer metodologías activas y colaborativas. Eso es fundamental hoy en día, no simplemente dejar el tema, listo, aquí les dejo el tema y ustedes ya manéjenlo, sino, hey, ¿cómo podemos desarrollar procesos colaborativos a partir de lo que tenemos? Eso es como la base de lo que estamos trabajando y cómo se articula esto con la línea de investigación entre tecnología educativa y comunicación, didáctica de la lengua y la literatura y toda la pertinencia teórica y pedagógica y práctica que se ha ido desarrollando en el paso del tiempo. También tenemos unas conclusiones, pues que hasta el momento estamos trabajando, que sería como la pentadimensionalidad, que asegura coherencia teórica y social del tema. La investigación debe ser relevante mediante una educación crítica en contextos periféricos, como digamos el de Anserma Caldas, que es donde yo estoy desarrollando mi investigación. Aquí en el pueblo, pues hay brechas digitales, hay unos pelados que no tienen internet, otros niños que son del campo, y a partir de este contexto hemos ido desarrollando poco a poco toda esta cuestión de la inteligencia artificial en el colegio. Y también saber cómo la inteligencia artificial potencia el rol docente como guía crítico de aprendizaje. O sea, el rol docente también se transforma. Ya el docente no es el que sabe el tema, el docente es el que sabe cómo buscar el tema, o sabe cómo preguntarle a la IA, sabe qué prompt darle, ¿sí? Entonces eso también transforma y pues los referentes serían los de acá, que todos son muy actuales, pues porque ustedes saben que la inteligencia artificial generativa únicamente se ha desarrollado desde el boom, lo tuvimos a finales del 2022, entonces apenas llevamos 3 años con esto y esto ha sido una explosión, digámoslo así, en muchos ámbitos. No, espero haya quedado claro, que hayan disfrutado, pues, digamos, de este capítulo del podcast. Y nada, muchas gracias, hasta luego, muchas gracias por su atención, espero estén muy bien. Un abrazo a todos, chao.